Buenas tardes, mi nombre es Erika Lucía Pachón Delgado y mi grupo está conformado por John Jairo Salgado, Loren Sofía Plazas e Ingrid Vanessa Pistala. El día de hoy tendremos un debate sobre la cadena perpetua para secuestradores, violadores y maltratadores de niños y jóvenes. Aunque pareciera que el país está acostumbrado a recibir golpe tras golpe, no lo es cuando un impacto de esto lo es perpetrado contra una menor de edad. Estamos hablando de lo que sucedió en 2016, cuando la pequeña Juliana Zamboní, una pequeña de tan solo 7 años de edad, fue secuestrada, violada y asesinada por el confeso Rafael Uribe Noguera. A partir de ese momento se han presentado múltiples manifestaciones de dolor en nuestro país. Sin embargo, este no es el último caso ni el único caso que tenemos presentes en el país. Pues recordemos en el mes de octubre del presente año la muerte del pequeño Gabriel de 5 años a manos de su padre, quien confesó haberlo asesinado en un hotel del municipio de Melgar. El padre manifiesta que realizó este acto en venganza hacia la madre del menor. En ese mismo mes se presentó la desaparición del menor Maximiliano de tan solo 6 años, quien después fue encontrado muerto y con aparentes signos de tortura en el municipio de Segovia, Antioquia. Entre los implicados se encuentra el padrastro y la madre del menor. Para el debate del día de hoy nos acompaña un fiscal y un defensor. Ya los invitados están listos, así que vamos a proceder a presentarlos. En la fiscalía nos acompaña la doctora Loren Sofía Plazas. Ella es especializada en Derecho Penal y Criminología. Bueno, yo creo que tenemos que partir primero de una premisa en la que tenemos que estar de acuerdo, tanto fiscalía como defensa, y es que cualquier posición que estemos tomando, no vamos a estar a favor del agresor, sino que vamos a estar a favor de nuestros niños, niñas y adolescentes. No se trata de defender agresores sexuales, sino de examinar racionalmente cuándo es posible o si es posible establecer una cadena perpetua para los violadores, para los abusadores o para quienes causen el asesinato de niños, niñas y adolescentes. Una visión completamente distinta a cualquiera de las dos que optemos. Cuando hablamos nosotros de medidas sancionatorias, tenemos que tener presente varias cosas. La primera es que debe de tener un respaldo en una norma de derecho constitucional. La segunda, todas las medidas sancionatorias deben ser proporcional tanto a la culpabilidad del autor como el daño causado a terceros. Toda medida sancionatoria debe ser coherente con las funciones que la ley y la Constitución asigna, las penas y finalmente que las medidas sancionatorias sean efectivas frente al fenómeno que se pretende proteger desde ese punto de vista. Lo primero, la ley y la Constitución colombiana actual prohíbe penas irredimibles. Entonces, la propuesta es modificar la Constitución y se piensa modificar la Constitución justamente del artículo que establece que las penas son redimibles. Sin embargo, no es suficiente, ya que una reforma de esta naturaleza está fundamentada en el principio de la dignidad humana. También está fundamentada en una visión antropocéntrica y está fundamentada en la protección de los derechos de las personas y de todos los habitantes del territorio, y eso incluye también los agresores sexuales. Y en ese sentido, entonces tendríamos nosotros que decir que en relación con la función de la pena de la cadena perpetua, no responde a las funciones que constitucionalmente, que legalmente y en el derecho internacional se han reconocido a las penas y en particular a la pena privativa de la libertad, a primera de las cuales es obviamente la resocialización de la persona que ha cometido algún delito, y la cadena perpetua controvierte la función de la resocialización de la persona. La resocialización de la persona que ha cometido un delito y la cadena perpetua controvierte la función de la resocialización en la medida en que quita a la persona que recibe toda la posibilidad de reeducarse o toda la posibilidad del real cuarzo, comprometiendo para vivir en la sociedad una vez cumplida la pena, pero tampoco cumple la función de protección que se está buscando, pero tampoco se cumple la función de protección que se está buscando en relación con los niños, niñas y jóvenes.
Algo muy particular es que preocupa mucho el efecto de la brutalización. Tenemos que la brutalización consiste en la medida que podamos adoptar nosotros en materia penal, que puede generar consecuencias muchísimas más dañinas que el fenómeno que se trata de evitar, y que finalmente tampoco la cadena perpetua cumpliría con otra de las funciones de la pena, por lo que se hace es generar una escala de sanciones, ya que por si pasan de altas en el sistema y en el régimen jurídico colombiano, que implicaría que cada vez nosotros vamos generando unas mayores condiciones para implementar más castigo. Vamos a invitar a su testigo para que contribuya en sus argumentos. Se trata del doctor John Jairo Salgado, abogado especializado en instituciones jurídicas penales de la Universidad Nacional. En el Ministerio de Justicia es coordinador del proyecto Fortalecimiento y Seguimiento de la Política Penitenciaria y es profesor de Derecho Procesal Penal de la Universidad Nacional. Doctor Salgado, gracias por acompañarnos. Vamos a continuar con el interrogatorio. Salgado, la pregunta que quiero hacerle con relación al tema es cuál es la situación actual de la legislación en relación con los delitos contra niños, niñas y adolescentes. Colombia ha tenido desde el año 2000, desde el nuevo Código Penal, un endurecimiento muy fuerte en la legislación penal en materia sexual. Uno puede establecer algunos criterios de los cuales han sido estas manifestaciones en relación con esta situación en materia procesal. Por ejemplo, las personas a partir del año 2006, las personas procesadas y condenadas por acciones sexuales como adolescentes no pueden acceder a beneficios judiciales con la libertad condicional. La prisión domiciliaria tampoco puede impedir la situación de sus condenas. De la misma manera, se ha modificado desde el 2007 la forma que se cuenta la prescripción de la acción penal para los niños, niñas y adolescentes en Colombia. Hay una regla especial que obliga que los delitos prescriben cuando, a partir del contexto del niño víctima, quien cumple la mayoría de edad, y en ese sentido, a partir de ahí se cuentan 20 años de eso. De la misma manera, en materia los delitos y de las penas han ocurrido, ha habido alrededor de 8 o 9 leyes reformales, Código Penal durante estos 15 años, en el 2002, en el 2004, en el 2007 y en el 2009. Si no estoy mal, en el 2011 también, y en el 2014, aumentando las penas de los delitos sexuales, modificando algunos criterios de interpretación de los mismos. Y finalmente podemos entonces, en ese sentido, decir que hay un régimen bastante endurecido en relación con... ¿Qué tan efectivo ha sido el incremento de las penas en materia de delitos sexuales y qué tan efectivo podría ser la institución de la cadena perpetua? Uno podría responder esa pregunta a partir de los tipos de criterios. El primer criterio es efectividad en la reducción de la frecuencia de la comisión delictiva, es decir, que no vuelva a suceder estos delitos en sociedad. Y el segundo es en reducción de los índices de impunidad, es decir, que a partir de determinadas reformas hay un mayor número de procesamientos y de administración de justicia. La prisión perpetua, si se analiza desde ese punto de vista, en consideración que está atacando o está interviniendo sobre él también una cadena de instancias judiciales e institucionales, que es la inscripción de la responsabilidad. En este sentido, uno puede decir que lo siguiente no es confiable, cierto, certero, de la prisión perpetua reduzca los índices de comisión delictiva, y en medida que es una medida
en el último eslabón de la criminalidad. Es decir, en el momento de la sanción hay un efecto. Uno puede plantear entonces lo siguiente, una visión en torno al asunto. El primer elemento es: ustedes examinan las grandes dificultades que se plantean, como estos casos particularmente están relacionados con defectos en las instituciones y en algunas decisiones a nivel judicial e institucional. Sin embargo, difícilmente uno puede decir que a nivel del diseño de la legislación haya defectos que permiten predicarse. Es decir, en ese sentido uno puede decir que hay errores y defectos, dificultades a nivel de las prácticas institucionales que permitirían en este punto esta comisión, pero que sin embargo el diseño como está en la legislación tiene algunos elementos que difícilmente se podrían criticar. Y en la defensa nos acompaña la doctora Ingrid Vanessa Pistala, representante de la Cámara por el Partido Conservador, administradora de empresas y lidera el proyecto de cadena perpetua para violadores y asesinos de los niños. Yo creo que la cadena perpetua es totalmente necesaria para proteger a nuestros niños de este tipo de sádicos que violan y matan, y que además deben ser alejados de la sociedad. En ningún aspecto la ley garantiza que una vez cumplida la condena, la persona implicada idealizará una actitud diferente a lo que lo conlleva a cometer esos delitos. Es obvio que la cadena perpetua no evitará estos casos de violencia contra los niños, pero sí permite tener una seguridad de que las personas que cometieron estos actos van a estar alejados de la sociedad, asegurando que de este modo se reduzca una tasa de casos, pues es una forma de prevenir que ellos vuelvan a realizar ese tipo de actos. El día de hoy tengo la facultad de defender mi punto de vista tomando como referencia la Ley 2098 de 2021, donde se reglamentó la pena de prisión perpetua revisable a las siguientes conductas, donde se reglamentó la pena de prisión perpetua revisable si las siguientes conductas se cometen en contra de niños, niñas o adolescentes, que sería homicidio agravado, homicidio, acceso carnal violento, acceso carnal o acto sexual en persona puesta en incapacidad de resistir. Además, yo creo que la Fiscalía no se ha leído el proyecto de acto legislativo que yo he presentado por 2 veces en el Congreso de la República, que pretende cambiar el artículo 34 e imponer cadena perpetua revisable, dándole la oportunidad al gobierno que esas personas que cometen estos delitos puedan resocializarse. Tengan en cuenta que muchos de estos delincuentes con tan solo entregarse ya acceden a algunos beneficios. Para ser más precisa, pongo en contexto el caso del monstruo de la Sierrita, que a pesar de asesinar a decenas de niños, accedió a un beneficio de casa por cárcel sin siquiera tener un brazalete, lo cual el señalado aprovechó para volver a cometer esta clase de delitos, lo que claramente demuestra que estas personas no se vuelven a recuperar. Muchísimas gracias, ya las partes no hablarán más. Cadena perpetua para asesinos, violadores y secuestradores de niños es el debate que hemos visto y hemos tenido el día de hoy.